Así que creo que debemos dejar de preguntar si ya llegó el asesino del OLED. Creo que esa es la pregunta equivocada. Y por eso casi todas las versiones de este video suelen terminar con la respuesta suele ser que no, normalmente con una serie de salvedades importantes. Y creo que la mejor pregunta sería, ¿qué tiene que hacer una televisión hoy en día para destronar al OLED de una vez por todas? Porque una vez que tienes esa respuesta, puedes comparar a cualquier supuesto competidor del OLED con ella y todo se resuelve solo. Y ahora mismo hay 3 tecnologías que afirman ser la indicada. Una de ellas hizo que las televisiones grandes y brillantes fueran lo suficientemente baratas como para que la gente común dejara de anhelar el OLED. Otra tiene el mejor color que he medido en una pantalla retroiluminada. Y una de ellas es la próxima pantalla que planeo tener en mi pared durante muchos años. Y al final de esto, vas a saber cuál es cuál de estas tiene la mejor oportunidad de ser una verdadera asesina de OLED y cuáles nunca lo serán. Bien. Primero necesitamos establecer las reglas porque asesina de OLED. Ese término se usa como si realmente significara algo, y spoiler, la mayoría de las veces no significa nada. Y ya puedo sentir que algunos de ustedes están emocionados por ir a los comentarios a señalarme porque yo también he usado esa frase en 1 o 2 títulos, así que ya saben, culpable. No es que me esté creyendo superior a nadie ni nada por el estilo. Es solo que, después de haber tenido muchas oportunidades de probar esta nueva tecnología en los últimos meses, creo que necesitamos definir mejor el término. Ahora, que una televisión sea más brillante que una OLED no la convierte en una asesina de OLED. El brillo es algo bastante sencillo. La mayoría puede lograrlo. Solo tienes que subir el brillo en la mayoría de las televisiones, pero ese no es el fuerte de las OLED. Para realmente superarla, tienes que vencer a la OLED en su propio terreno. Necesitas niveles de negro casi perfectos. Necesitas un contraste casi infinito. Control a nivel de píxel, una respuesta ultra rápida, ángulos de visión que no pierdan color. Y tienes que lograr todo eso en un tamaño y a un precio que la gente realmente pueda comprar. Porque la mejor televisión es la que tienes en tu casa. Tener una en una sala de exhibición a un precio de fantasía no te sirve de nada como consumidor. El LG G5 es un gran ejemplo de eso. Esa fue mi elección personal como la mejor televisión del año pasado. No era la televisión más brillante de esa lista, y ni siquiera era el OLED más brillante del año pasado. Aún así, le di su reconocimiento a esta televisión y mucho tuvo que ver con su relación precio-rendimiento. Así que el precio definitivamente importa en esta ecuación. Pero también tienes cosas como los nuevos QD OLED, como el S90 y 5H de Samsung, el Bravia 8 Mark II de Sony, con una calidad de imagen increíble y un procesamiento líder en la industria. Incluso mi viejo LG G3 que ha estado colgado en mi pared durante años porque nada realmente me ha dado una razón para quitar esa televisión. Pero recuerda que volveremos a eso más adelante en el video. Así que esas son más o menos las reglas para superar el OLED. Tienes que cumplir con la calidad de imagen, la experiencia de visualización, el procesamiento y el precio. Bien, así que vamos a revisar los desafíos. Le voy a poner una puntuación de asesino de OLED a cada uno del 1 al 10. Tomen todo esto con cautela. Es solo mi opinión. Y también esto es en parte solo por diversión, pero al menos te dará una idea de qué tan cerca está cada uno realmente de alcanzar al OLED. Primero tenemos el mini LED normal, porque esta tecnología ya ha estado presente el tiempo suficiente como para que las cosas se hayan estabilizado. El mini LED, en esencia, sigue siendo una televisión LCD, pero en lugar de tener unas cuantas luces traseras grandes, tiene miles de pequeñas divididas en zonas de atenuación que se iluminan y oscurecen a lo largo de la pantalla. Ahora, su principal ventaja frente al OLED es lo brillantes que pueden llegar a ser estos equipos. Llegaron a ser mucho más brillantes que el OLED, lo que significa que en una habitación soleada, con las persianas abiertas, podían superar ese resplandor de una manera que el OLED simplemente no podía antes. El efecto HDR en un espacio iluminado es absolutamente fantástico en los mini LED, y el valor que ofrecen por esa calidad de imagen es realmente increíble. TCL y Hisense han estado ofreciendo precios más bajos que los OLED durante años y entregando televisores realmente buenos a esos precios. Con estos no tienes que preocuparte por el quemado de pantalla. Y si quieres una pantalla enorme sin tener que pedir como un préstamo extra, aquí es donde has podido hacerlo desde hace un tiempo. Pero el problema con mini LED es que puedes sentir el límite de esa tecnología casi de inmediato. Al final de cuentas, sigue siendo una luz de fondo. Todavía depende de zonas de atenuación, lo que en última instancia significa que básicamente está adivinando cómo debe verse la imagen. Y lo que eso significa es que todavía vas a tener cosas como el blooming, ese tenue resplandor en forma de halo que aparece alrededor de objetos brillantes sobre un fondo muy oscuro. Los niveles de negro siempre van a ser alguna versión de gris, aunque a veces son versiones muy profundas de gris y no te das cuenta, pero sigue siendo gris. La imagen se va a deslavar cuando te mueves hacia un lado, y más aún mientras más te alejas, y la calidad varía muchísimo entre marcas e incluso entre modelos de la misma marca.
Así que tener mini LED simplemente pegado en un costado de la caja hoy en día no te dice casi nada sobre la calidad de imagen. Pero modelos como el TCL QM7K, el Hisense U8, el QN80H de Samsung, ahora que la antigua línea QN90 ya no existe, van desde excelentes hasta solo aceptables, así que hay mucha variación ahí. Así que de nuevo, el gran mérito del mini LED es que se volvió muy brillante, pero solo el brillo es como poner a un fisicoculturista en una clase de ballet y esperar que salga una bailarina. O sea, es fuerte, claro, pero no necesariamente está hecho para la delicadeza. ¿Sabes a lo que me refiero? No vas a obtener el control a nivel de píxel ni el contraste de un OLED solo porque esto te pueda dejar ciego. Así que no, el mini LED claramente no supera al OLED y ni siquiera se le acerca. Este obtiene apenas 6 de 10 como candidato a destronar al OLED. Y realmente no hay mucho que el mini LED pueda hacer para mejorar esa puntuación fuera de tal vez un mejor procesamiento, quizá un mejor precio, aunque el precio ya es bastante bueno así como está. Pero eso quizá no sea suficiente para inclinar la balanza contra el OLED. Quiero decir esto sobre el mini LED y lo digo en serio, creo que el mini LED realmente hizo algo bueno para todos nosotros. Ofreció un brillo realmente alto, un contraste fuerte y pantallas gigantes a personas que nunca iban a gastar el dinero que cuesta un OLED de gama alta en primer lugar. Así que eso es una victoria, aunque no sea la victoria definitiva. Bien, continuando, la tecnología LED RGB. Escucharás que la llaman de muchas formas diferentes dependiendo de la marca. Hisense va a llamar a la suya RGB Mini LED. Samsung Micro RGB, LG tiene Micro RGB Evo y Sony tiene True RGB. Hay muchas variantes. Hay ligeras variaciones entre todas esas y es más bien cómo cada marca está utilizando la tecnología, pero en el fondo la tecnología es relativamente similar. En lugar de una retroiluminación que emite luz blanca o azul y luego la filtra en color, la retroiluminación en sí está hecha de LED RGB individuales. Así que LEDs rojos, verdes y azules que crean el color directamente en la fuente. Y realmente hay una ventaja genuina en este enfoque. El potencial de brillo para esta tecnología es absolutamente enorme. El volumen de color es el mejor que he medido en una televisión con retroiluminación. Punto. El Hisense UR9 que probé compite de tú a tú con los mejores OLEDs en precisión de color, lo cual es decir mucho. Y la percepción del nivel de negro se acerca más al OLED que cualquier otra tecnología con retroiluminación, como debería ser. No hay materiales orgánicos dentro, así que no habrá quemado de pantalla. Y como sigue siendo fundamentalmente un LCD, puede escalar a tamaños enormes mucho más fácilmente que lo que puede hacer un OLED. Y de nuevo aquí el precio es muy importante porque esta tecnología se va a volver barata muy rápido, algo que el OLED, como es bien sabido, ha tardado mucho en lograr. Hisense ya tiene modelos RGB en tamaños tan pequeños como 55 pulgadas que cuestan apenas un poco más de $1000. Pero a pesar de todo eso, bueno, al final, si simplemente quitas la retroiluminación, sigues teniendo un panel LCD haciendo todo el trabajo pesado, lo que significa que no tienes un control real a nivel de píxel. El procesamiento tiende a ser algo inconsistente con estos modelos, que es básicamente el secreto de esta tecnología. La tecnología realmente depende totalmente de ese procesamiento. Estás manejando 3 veces más operaciones en cada una de esas retroiluminaciones. De nuevo, dividiéndose en dos RGB y B. Si el procesamiento no es lo suficientemente bueno para manejar todo eso, realmente no ves muchos de los efectos positivos de esta tecnología. Obtendrás cosas como interferencia de color, tendrás muchas menos zonas de atenuación y tendrás tiempos de respuesta más bajos. Y ten en cuenta que esta tecnología es realmente joven. Así que no está ni cerca de estar tan perfeccionada como OLED, que tiene como una década de refinamiento. Pero debo decir que la UR9 es probablemente la forma más sencilla en la que Hisense ha logrado que el mini LED RGB se vea bien. Se acerca muchísimo a OLED en esos niveles de negro perceptibles, pero sí tiene algunos pequeños desequilibrios de color. La R90 y 5H de Samsung tiene una precisión de color increíble, pero su manejo del movimiento queda un poco corto cuando la comparas con OLED. Y los televisores True RGB de Sony tienen probablemente la mejor calidad de imagen en la categoría RGB, pero aún así tienes que pagar esos precios premium de Sony. Así que le voy a dar a los LED RGB una puntuación de 8 sobre 10 como candidatos a destronar al OLED. Realmente buenos, pero ya sabes, de nuevo, no son perfectos. Pero hay una cosa que creo que se acerca aún más que el RGB, y eso es el mini LED SQD. Y hasta ahora, TCL es básicamente la única que está apostando todo por esta tecnología. En lugar de usar LEDs RGB individuales en la retroiluminación, el SQD todavía utiliza LEDs azules y luego los hace brillar a través de una capa de lo que TCL llama superpuntos cuánticos. Son cristales que son como una 12ª parte del tamaño de los puntos cuánticos normales, y eso convierte la luz en colores increíblemente puros. Y la razón por la que el SQD termina tan cerca del OLED tiene algo de truco porque cada zona de atenuación solo usa un LED azul en lugar de 3 de colores. TCL puede meter muchas más zonas en el mismo espacio. Y así es como el modelo Insignia X11L de TCL logra tener más de 20.000 zonas de atenuación 20.000.
Combina eso con un brillo máximo de más de 10.000 nits y una cobertura de color casi completa de BT 2020. Y logras que este hombre adulto de casi 2 metros literalmente se quede sin aliento al ver la televisión, que fue exactamente lo que me pasó cuando entré por primera vez a la sala en el evento de presentación en Los Ángeles. Y al ver esta televisión de frente, los niveles de negro no se parecen en nada a los de un OLED. Se ven exactamente como un OLED, no como buenos para ser una LCD, idénticos a mi vista en todo el contenido. El control de blooming es tan preciso que básicamente deja de ser algo que notes. Esto es como el fin del blooming en las televisiones LCD como las conocemos. Ahora, medido objetivamente sí, el blooming va a estar ahí y el contraste no va a ser infinito como en un OLED, pero no lo ves con tus propios ojos, y eso es lo que al final les va a importar a los consumidores. CQD finalmente le da a una televisión con retroiluminación una calidad cinematográfica profunda, casi tridimensional, que pensé que solo un OLED podía lograr. Sin embargo, SQD no es perfecto. Los ángulos de visión en estos modelos no son tan buenos, especialmente en el X11L o en los de gama baja como el QMA-L o el QM7L. Si te mueves fuera del eje, pierdes gran parte de esa ilusión de OLED. El manejo del movimiento en juegos necesita mejorar en estos modelos. Y dependiendo del modelo, el color de fábrica necesitará un poco más de atención para que quede bien. De frente esto se ve como OLED, pero OLED todavía tiene una base pura debajo de todo. Ahora, un poco de contexto antes de dar la calificación y mi perspectiva futura sobre esta tecnología. Si has estado viendo mis videos, sabes que la mayoría de las televisiones que reviso terminan en un soporte en mi espacio. Ahora, eso es en parte por conveniencia, pero también es un poco una declaración. Cuando realmente tengo una televisión que se monta en mi pared, para mí eso significa algo. Eso significa que sobrevivió a la reseña. Eso significa que se ganó su lugar y que presentó su caso de tal manera que no pude argumentar en contra de la televisión que estaba en mi pared en ese momento. Y la televisión que finalmente me hará bajar mi LG G3 será esa X11L SQD Mini LED de 75 pulgadas. Ahora todavía no está aquí. TCL todavía está enviando ese equipo. Seguimos esperando ansiosamente, así que ese video va a salir pronto. Y ya he pasado mucho tiempo con la X11L de 98 pulgadas, es solo que ese modelo no cabía en la pared específica que quería. Pero quiero ser honesto contigo sobre por qué cambié esos dos modelos. No es que piense que la X11L o cualquier mini LED CQD sea un asesino de OLED. Mi OLED G3 era prácticamente una máquina de cine dedicada, como para cuarto oscuro, noche de películas, negros perfectos, todo ese tipo de cosas. Pero la vida cambia. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora tengo una familia y ese mismo cuarto. Ya no es solo un cuarto de cine oscuro, ahora es muy brillante, está muy ocupado. La vida sucede en ese cuarto ahora. Tienes deportes en la tarde, caricaturas con los niños y una película. Una vez que la casa finalmente se tranquiliza un poco más, para esa combinación en ese cuarto, el televisor SQD simplemente va a ser una mejor herramienta para las cosas que quiero ver. El brillo gana durante el día y los negros todavía me satisfacen mucho para ver en la noche, y dejé de extrañar OLED mucho más rápido de lo que pensé que lo haría. Por eso el SQD supera un poco a la tecnología LED RGB para mí, y este obtiene un 9 de 10 en la escala de asesinos de OLED. Y este es el único en esta lista que me dio como el 90% de la experiencia que me da OLED, y el otro 10% es casi imperceptible cuando lo estás viendo. Ahora, ten en cuenta que el SQD y cualquiera de estas otras tecnologías como los LED RGB, de nuevo, todas son tecnologías muy jóvenes. Hay mucho por mejorar y esas mejoras llegarán más rápido de lo que esperábamos. Y ya estamos viendo muchas de estas mejoras en solo, ya sabes, 12 a 18 meses más o menos. Pero escucha, no creo que ninguno de estos, ni siquiera el SQD, realmente supere al OLED en todas las categorías solo por cómo funciona la tecnología LCD. Va a haber un límite natural ahí, pero pueden llegar a ser lo suficientemente buenos como para que la gente elija estos sobre el OLED como su opción de televisor premium. Y esto solo hará que el OLED mejore y baje de precio para competir. Escucha, si pensabas que el OLED era bueno ahora, creo que apenas están comenzando. Va a haber mucha presión que vendrá de otros fabricantes de televisores y de otras tecnologías de televisión que se están acercando mucho al OLED, y creo que eso los va a llevar a innovar aún más. Pero hay una tecnología allá afuera que puede superar al OLED de arriba a abajo. Es autoemisiva, cada píxel genera su propia luz, no hay retroiluminación, no tienes que preocuparte por el quemado con esto. Ese tipo de tecnología, eso ya existe, pero esencialmente sigue siendo una demostración tecnológica para los consumidores. MicroLED es real, es hermoso, es casi perfecto. Aparte del hecho de que cuesta más o menos lo mismo que un auto de lujo y básicamente necesitas a todo un equipo de técnicos para que funcione en tu pared. No es tan simple como sacarlo de la caja y ponerlo en un soporte, y todo eso nos deja aquí. El asesino del OLED no va a estar en tu Best Buy local, al menos no este año.
pero por primera vez el OLED definitivamente puede escuchar y sentir esos pasos detrás de él. Si podemos hacer cosas como resolver los ángulos de visión, si podemos eliminar el último rastro de blooming visible en estas tecnologías LED y reducir los tamaños a algo normal y dejar de cobrar como si fueran autos por estas televisiones gigantes, entonces finalmente tendremos un verdadero heredero al trono de las televisiones. Pero este año ya me ha sorprendido más de una vez, así que no voy a poner una fecha exacta de cuándo llegará todo eso. Hasta entonces, el OLED no está muerto. Es solo que finalmente, después de todos estos años, por fin tiene competencia, y mientras más paciente seas, más lo va a agradecer tu bolsillo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.